Ok, bueno, bienvenidos todos una vez más al seminario. Es un placer hoy presentar a Tomás Guardia para hablar un poco sobre Tomás. Bueno, Tomás estuvo durante 13 años en la Universidad Central de Venezuela, que no es poco tiempo. Y en ese tiempo, bueno, llegó a ser profesor egresado y en una ocasión fue jefe del departamento también. Desde el 2016 ahora se encuentra en la Universidad Gonzaga en Estados Unidos. Y bueno, relevante para esta charla, eh, en el 2012 creo, Tomás fundó el Club Venezolano de Ritmomaquia. Creo que lo estoy pronunciando correctamente, ¿no? Sí. Ujú. Y también en Gonzaga, bueno, parece que es una pasión de Tomás. También dirige un grupo de investigaciones sobre ritmomaquia. Y hoy, pues nos va a hablar sobre ritmomaquia, metromaquia y la conexión con la teoría de números. Entonces los dejo con Tomás. Gracias, Marco, por la presentación y haciéndome solidario con las palabras de Chichi. Era mi intención, antes de comenzar la exposición, reiterar que no nos duele la pérdida de Sebastián y quería pedirles a todos que me acompañen en un minuto de silencio para honrar la memoria de Sebastián. Mi más sentido pésame para Reiko y Karen. Bueno, tal como lo dijo Marco, dirijo aquí en Gonzaga el Centro de Investigaciones de Rimomaquia, que bueno, es un grupo que simplemente he creado con mis estudiantes. Y lo que van a ver a continuación así, son los resultados de los últimos años que los muchachos y yo hemos hecho acá, no solo en Estados Unidos, sino en Venezuela, que también tengo estudiantes, en España y en Alemania. Y bueno, lo que voy a hacer es sintetizar el trabajo de todos ellos en conjunto. Este, para dar una descripción de la exposición, bueno, voy a hacer una introducción del contenido. Voy a empezar con teoría de números elementales, voy a hablar un poco del juego, hablar un poco brevemente de los movimientos. No voy a hablar de las reglas porque ya eso desviaría los objetivos de la charla, pero en la sesión de preguntas y respuestas, si surge la pregunta, con mucho gusto la contestaré, pero no durante el desarrollo de la presentación. Luego voy a describir las conexiones que hay con los números de Fibonacci y lo que hice este verano, que me acabo de dar cuenta que esas conexiones se extienden a los números de Pell, a los números de Jacobstal y los últimos resultados que está trabajando Lauren, una de mis estudiantes aquí en Gonzaga. Y bueno, el panorama general de dónde estamos actualmente. Y vamos a finalizar con el primo de Rimomaque, por decirlo de alguna manera, el hermano,
de ritmomaquia, que es Metromaquia, que es un juego también de la Edad Media que encontré, pero en los actuales momentos estoy exactamente igual que hace 8 años, como estaba con Ritmomaquia. Desconozco el juego por completo, pero dadas las características que no las voy a anunciar en este momento, promete que es un juego que debe tener mucho contenido matemático y esperemos que con el pasar de los años podamos descubrir la matemática detrás de Metromaquia, tal cual como se hizo presente en Ritmomaquia. Bueno, entonces de eso se trata la charla, ¿no? Vamos a describir algunas de las conexiones, no todas, sino las que hemos encontrado hasta ahora, con los números de Fibonacci, con los números de Pell y los números de Jacobstal. Vamos a dar los resultados más recientes de la investigación y vamos a dar el diagrama de Nuno Silva y Teixeira del 2016 con copias del manual de la Edad Media de William Fulk, que está totalmente en latín, pero los diagramas son bien interesantes y de ahí podrían salir cosas para futuros proyectos con los estudiantes y bueno, y de todas las cosas que les voy a comentar el día de hoy. Bueno, entonces comenzamos con teoría de números elemental, ¿no? La definición de múltiplos, bastante conocida por todos nosotros, ¿ok? Son sucesiones de la forma K por N, donde K es un entero. La primera columna tiene los múltiplos positivos o negativos del 2, que es en la lista 2, 4, 6, 8, 10. Los múltiplos de 3, los múltiplos de 4 y los múltiplos de 5, ¿no? Esta definición es bastante conocida por todos nosotros y no requiere mayor explicación. Sin embargo, en de aritmética de Boecio, que inicialmente la escribió Nicómaco, aparecen unas definiciones que se perdieron en el tiempo porque en el fondo caemos en los múltiplos otra vez, ¿no? Pero entonces, siguiendo a Nicómaco, leemos que los superparticulares son múltiplos enteros y una fracción de cierto entero que sea múltiplo de n. Entonces, por ejemplo, los superparticulares de este número de 3 medios son múltiplos de 2 más una fracción de 2. Entonces, por ejemplo, el 3 sería 2 más la mitad de 2, que es 2 más 1. El 6 sería 4 más la mitad de 4, que es 2. O sea, hay que añadir el número y una fracción propia del número. Entonces, bueno, tenemos los superpartientes de 3, de 4, de 5, pero en general, sacando la cuenta, uno concluye que los superpartientes de la forma 1 más 1 entre n terminan siendo los múltiplos de n más 1. Luego tenemos los multisuperparticulares, que son sucesiones de un múltiplo más la fracción para algún múltiplo del número. Entonces tenemos los superpartientes, que como que tuve un error aquí que me faltó el 2. Bueno, en fin. Estos serían los multisuperparticulares con el 2, con el 3. Bueno, creo que tuve un error ahí en la lámina, me disculpa. Y volvemos a ver aquí que vuelven a ser múltiplos. Ya, déjenme cerrar el WhatsApp web porque si no me va a fastidiar aquí la presentación. Disculpe. Son múltiplos de la forma m más n más 1. Después tenemos los superpartientes, que son elementos de esta forma, que es cuando tienes en vez de 1 entre n, un entero que va desde 1 hasta n. Y aquí tenemos los ejemplos, los superpartientes de la forma 1 y 2 tercios, es esta lista de enteros. Los superpartientes de la forma 1 y 3 cuartos, es esta lista de enteros, y así sucesivamente. Y se demuestra que son también los múltiplos de la forma n más k. Y finalmente, los multisuperpartientes son múltiplos enteros y fraccionarios combinando
los superparticulares y los multisuperparticulares, y entonces tenemos estos ejemplos, ¿no? Y bueno, se demuestra que los multisuperpartientes son múltiplos de la forma m por n más k. Entonces hasta aquí yo creo que todo se reduce a una familia de múltiplos, y quizás esta sea la razón por la cual no cobró mayor interés después del renacimiento del estudio de aritmética de Boesio, hasta que, bueno, hasta que logramos encontrar los resultados recientes, que yo creo que esto puede recobrar el interés en algún futuro. Bien, ahora voy a describir brevemente a Rimomaquia. Se trata de un juego de estrategia medieval que fue creado fue creado para apoyar el estudio de aritmética que, como ya lo dije, escribió Nicómaco inicialmente con una traducción del griego al latín de Boecio. ¿Y por qué de aritmética era importante en las universidades medievales y escuelas monásticas donde comenzó todo esto? Era porque el centro de Rimomaquia es el estudio de todas las definiciones de la teoría de números pitagórica que acabo de describir. No solamente se usaba el juego para el estudio de estas definiciones extrañas, ¿no? que uno se encuentra, sino que también se estudiaban elementos de geometría, se estudiaba la escala musical pentatónica, se estudiaba progresiones aritméticas, geométricas, armónicas, porque si nos ubicamos en el contexto de la Edad Media, el currículum de las universidades medievales era el trivium, que consistía de la retórica, de la lógica y de la lógica, gramática y oratoria, perdón. Y el quadrivium lo constituían las ciencias, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Entonces, de alguna manera, Rimomaquia se creó, se diseñó para apoyar el estudio de todas las artes liberales, especialmente durante el estudio del quadrivium. Y muchas cosas que, bueno, que si nos ponemos a discutir aquí, bueno, daría para otra charla, que no es el objetivo. Este diagrama lo hizo Ries el año pasado. Bueno, en su artículo que está terminando en este momento para describir las reglas del juego, se basa de un combate entre números, ¿no? Y bueno, tomaría mucho tiempo explicar las formas de capturar las piezas, los diversos estilos de juego y las distintas formas de obtener la victoria, ¿no? De eso hay bastantes materiales que desarrollamos desde el Club Venezolano de Rimomaquia hasta ahora, que se siguen revisando por la forma en que el juego desapareció, ¿no? A diferencia del ajedrez, que tiene unas reglas ya establecidas y son estándares. El problema que hay con Rimomaquia es que no hay un conjunto de reglas uniformes, porque recuerden que la sociedad feudal era una sociedad descentralizada, autónoma, y entonces eso generó que las diversas reglas que se disponían fuesen distintas. Los manuales que se escribieron difieren desde la forma de mover las piezas, desde la disposición inicial del tablero y toda una serie de complicaciones que nos hemos encontrado. Sin embargo, para satisfacer la curiosidad, y es lo único que voy a describir, y luego continúo con la parte matemática, los círculos, de acuerdo con las reglas que adoptamos en el club, se mueven un paso en diagonal en cualquier dirección. Los triángulos en movimiento regular se mueven dos espacios verticales u horizontales, como la torre de ajedrez en movimiento regular.
En movimiento irregular se añade un paso en forma ortogonal como el caballo de ajedrez. Entonces aquí, por ejemplo, los triángulos segmentados describe todas las posibilidades que la pieza tiene para moverse, salvo las limitaciones naturales del tablero, obviamente, o que hay una pieza que ocupe la casilla, pues. Pero en general, si hay espacio libre, este sería un movimiento irregular. Los movimientos irregulares son movimientos de escape, no son movimientos de captura. Y bueno, lo mismo con los cuadrados, ¿no? Los cuadrados se mueven regularmente tres pasos, ¿ok? De forma vertical o horizontal, y en movimiento irregular añades el cuadrado adicional en la dirección transversal al movimiento natural, ¿no? Y bueno, y esto tienes más detalles bueno, que en este momento no voy a describir por razones de tiempo, más que todo. Las pirámides, que es la 91 para las blancas y la 190 para las negras, dependiendo de las versiones del juego, hay versiones que la pirámide es un solo prisma con un solo bloque, entonces, y hay otras versiones que las que trabajamos nosotros, que es que tú haces pirámides escalonadas. Eso obedece a la noción de los números piramidales que desarrolló el pitagorismo. Y entonces, por ejemplo, la pirámide blanca se compone de dos triángulos, perdón, dos cuadrados, dos triángulos, dos círculos. Y la pirámide negra, que es el 190, se compone también de dos cuadrados, dos triángulos y dos círculos. Y son suma de enteros al cuadrado. Por ejemplo, el 91 es la suma de 36 más 25 más 16 más 9 más 4 más 1, total da 91. Del lado de las negras es 64 más 49 más 36 más 25 más 16. La pirámide, ambas pirámides son pirámides truncadas, no, miento, perdón. La pirámide blanca es completa, la que es truncada es la negra. Y bueno, también tengo pensado en algún momento hacer un proyecto en búsqueda de números piramidales con las cosas que hizo Morgan y que Loren está haciendo en este momento. Pero bueno, ya de eso vamos a hablar más adelante. Entonces no voy a describir las reglas ahorita por razones que ya les he comentado. De todos modos, el año que viene, Rafael está esperando el paper de RIE para espacio matemático y una versión en español de las reglas que escribió Douglas en su momento para el Club de Venezuela. Está disponible, quien las quiera leer por curiosidad, me las pide y yo con mucho gusto se las doy. Y bueno, hasta aquí describo el juego, no voy a decir más nada sobre cómo jugar, cómo capturar, ya eso es para otra ocasión. Entonces continuemos con la matemática. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la conexión con la teoría de números que tiene este juego medieval que se perdió en el tiempo? Si nos deshacemos del tablero, de las formas y nos quedamos con los números, entonces tenemos que las piezas blancas sería esta matriz, ¿de qué orden? 6 por 4, ¿exacto? Exacto, cada jugador tiene 24 piezas y estas serían las negras. Y las ordenamos con el orden natural de los pares y los impares. Entonces nos damos cuenta que la segunda columna, o sea, esto es si uno sigue el orden del tablero, entonces las primeras dos columnas corresponderían a los círculos. Entonces nos damos cuenta que la segunda columna es el cuadrado de la anterior, por eso es que aparece la ecuación que esta columna es la anterior por esto. Entonces es un múltiplo de la anterior. La tercera columna y la cuarta
obedecen a superparticulares de la anterior. Es decir, la tercera columna es superparticular de la segunda y a su vez la cuarta es superparticular de la tercera. Entonces, cuando uno coloca los respectivos números 2, 4, 6, 8 y 3, 5, 7, 9, en estas ecuaciones obtienen estos números. Y finalmente, la quinta columna es superpartiente de la cuarta y la sexta columna es superpartiente de la quinta. Y hasta ahí llegó, o sea, y hasta ahí es la información que se dispone en todos los manuales. Entonces ya uno comienza a ver que hay una idea de recurrencia en la forma como se van generando las filas de los números en el tablero. Entonces uno, si resuelve las ecuaciones, nos damos cuenta que cada una de estas recurrencias de la lámina anterior obedecen a expresiones polinomiales de esta forma que llamamos la distribución polinomial de los números. Y tenemos este patrón. Entonces, el problema que nos planteamos Douglas y yo en su momento fue si estos números constituyen los 6 primeros términos de una sucesión infinita, ¿cuál es el patrón que continúa hacia el infinito? O sea, la cola de la sucesión, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál sería el siguiente término acá? Entonces, bueno, nos pareció interesante resolver ese problema y bueno, tuvimos bastante tiempo sin la menor idea de cómo continuar el patrón. Un buen día, yo por mi parte andaba con mis divulgaciones del número áureo y los números de Fibonacci y me acuerdo que creo que fue en las navidades del 2014, 2015, que no me acuerdo, pero hace un buen tiempo. Yo llamo a Douglas por teléfono y le digo, Douglas, mira, los números de Fibonacci deben estar de alguna manera en el tablero. ¿Por qué? Porque si uno observa bien, la primera fila de triángulos es la suma de las dos anteriores, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos, pero con todas las piezas del tablero se observan, ¿no? Entonces tú ves que el triángulo 6 es la suma del círculo anterior y el que está más atrás. Y con las negras, por ejemplo, el 12, uno observa que es 9 más 3. Y lo mismo pasa con los triángulos, o sea, el 15, con los cuadrados, perdón. El 15 es la suma del 6 y el 9, que de paso es una suma geométrica. Lo que pasa es que el triángulo es equilátero, pero si uno superpone, por ejemplo, dos triángulos agudos, o sea, que tengan un ángulo recto, y los superpones en la hipotenusa, si uno dibuja la hipotenusa aquí en el cuadrado, efectivamente, el cuadrado se descompone en dos triángulos, ¿no? Y bueno, con las negras también, pero como acabo de decir, con todas las piezas del tablero, se observa que el patrón de Fibonacci estaba de alguna manera escondido. Entonces Douglas le parece interesante y me dice, bueno, trata de indagar a ver qué conseguimos. Entonces la propuesta era, bueno, continuar, continuar el patrón anterior que llegaba hasta acá y nos dimos cuenta que estos coeficientes de los números pudieran ser los números de Fibonacci. Entonces, ya que me estoy yendo hacia atrás, ok. Entonces, bueno, si nosotros continuamos justamente utilizando la asociación de Fibonacci, no solamente tenemos que tenemos que definir el siguiente término de la asociación, sino que como esto proviene de superparticulares inicialmente y luego superpartientes, hay que garantizar que el siguiente término sea un superpartiente de la última columna. Entonces, esa era la propuesta. No era extender de cualquier manera, sino era extender
que de tal forma que el patrón de los superpartientes se mantuviera de forma recursiva, y eso generó un problema. Entonces, bueno, dijimos, nada, vamos a proponer que la siguiente sucesión de superpartientes serían estas. Cualquiera pudiera observar y decir, ya, Tomás, un segundo, pero n no es un superpartiente, es un múltiplo. Bueno, bajo ciertos detalles técnicos que se pueden aclarar, uno trabaja con la sucesión de Fibonacci extendida a los negativos. Y desde ese punto de vista, cada múltiplo es un superpartiente también. Pero son detalles que se pueden aclarar más adelante. Entonces, bueno, lo que hay es que definir una sucesión recursiva de esta forma cuando el índice es par y de esta forma cuando el índice es impar, de tal forma que el siguiente término sea el anterior multiplicado por el correspondiente superpartiente. Entonces esto se demuestra por inducción usando las propiedades de los números de Fibonacci. Y bueno, simplemente sacando la cuenta, solamente se los quería mostrar. Bueno, sin caer en los detalles de la cuenta, efectivamente, si el índice es par, uno multiplica por el superpartiente y efectivamente obtiene la forma impar. Y cuando es impar, vuelves a multiplicar por el mismo superpartiente y obtienes la forma par, pero de índice m más 1. Entonces, muy bien, de forma inductiva se demuestra que tú puedes continuar el patrón con los números de Fibonacci. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente los números en el tablero de ritmomaquia eran los primeros 6 términos de una familia de sucesiones de esta forma. Cuando el índice es par, tiene esta forma, y cuando el índice es impar, esta forma, de tal manera que cada término de esta sucesión es un superpartiente del anterior. Y más aún, uno puede demostrar que esta sucesión de números que Douglas y yo llamamos fibocuadráticos, pero bueno, se pueden llamar de cualquier manera, también tiene la propiedad original de la sucesión de Fibonacci, de tal forma que cuando uno toma el límite al infinito de los cocientes sucesivos, converge el número áureo, 1 más raíz de 5 medios, pero cuando uno toma los cocientes sucesivos hacia menos infinito, converge hacia la otra raíz del polinomio de Fibonacci, que es 1 menos raíz de 5 medios. También estas sucesiones tienen esas propiedades. Entonces, construimos esta tabla, ¿no? Construimos esta tabla con términos cuadráticos de Fibonacci. Y bueno, entonces la pregunta era, ¿qué representan esos números? En las jornadas que organizamos en la UCB en 2015, Víctor asiste a mi ponencia que yo tenía en ese momento y me dice que chequee estas sucesiones en la OEIS, la Enciclopedia Online de los Números Enteros, y nos damos cuenta de cosas interesantes. Nos damos cuenta que estas sucesiones efectivamente satisfacen esta relación de recurrencia con estas condiciones iniciales. Entonces es sorprendente. No solamente extendemos de una manera, sino que esta construcción histórica que se ajusta a las definiciones originales de Nicómaco y Boecio es única, porque la solución de una relación de recurrencia con condiciones iniciales dadas es única. Es como pensar en una ecuación diferencial discreta. Pues hay una especie, Juan Guevara, yo le pregunté si había un equivalente del teorema de existencia y unicidad para relaciones de recurrencia. Me dijo que sí. Eso aparece en el libro de Bull y en muchas otras fuentes. Entonces, bueno, estábamos en buen camino. Entonces, Morgan el año pasado logró demostrar que esta asociación que está registrada en la OIS como la 6498
se puede expresar de forma directa, sin recurrencia, con combinaciones de los números de Lucas. Los números de Lucas satisfacen la misma recurrencia de los números Fibonacci, pero con condiciones iniciales 2 y 1. Y no está registrada esta forma cerrada en OEIS, entonces nos parece que es un aporte importante. También ella logró demostrar que la sucesión del 3 tiene una forma más simplificada todavía, que tampoco aparece en OEIS. Todo eso lo logró ella el año pasado. Y recientemente Kevin, que es un estudiante de la UCB, trabajó la sucesión A4, que no aparece ni la forma cerrada ni los números en OIS. Bueno, Kevin es un muchacho extraordinario. Se creó un código Python y sacó la cuenta y tiene una forma equivalente a esta. Yo tomé una de las que discutió conmigo y conjeturó esta fórmula que está bien bonita porque tiene que ver con la característica del número de la sucesión de Fibonacci 1n. Hay sucesiones Fibonacci generales que tienen una característica general, pero entonces es interesante. Él va a trabajar esto como parte de su tesis de licenciatura y bueno, vamos a ver a qué resultado llega Kevin. De verdad que él ha trabajado, a pesar de que está trabajando conmigo nada más desde agosto, ha presentado avances significativos y de verdad que esto me contenta mucho que él haya encontrado unas cosas que, bueno, por razones de tiempo, Morgan le costó entender mucho la construcción y bueno, solamente llegó a las primeras, pero seguramente hay más cosas que descubrir acá. En mis reuniones con Mauricio Orellana, él me habla de los números metálicos. Yo investigando un poco al respecto, eh, me di cuenta que Vera de Espinadel es una matemático argentina, ya falleció en 2017, creo. Fue líder en la investigación en números metálicos con aplicaciones hacia la arquitectura, hacia el diseño, teoría del caos y modelos de bolsas en economía. Entonces ella define los números metálicos como las dos soluciones, extendiendo las definiciones del número áureo y su otra raíz como las soluciones de este polinomio con coeficientes P y Q, y ella da la siguiente clasificación. Al metálico 1,1 es el número áureo, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. El número metálico 2,1 es número de plata, que si no me equivoco es 1 más raíz de 2 sobre 5, ahorita no recuerdo bien. Luego viene el número de bronce, ese no me acuerdo cuál es. El número de cobre es el 2 y el número de níquel, bueno, no sé cuál es su valor. Y en general los números metálicos PQ se definen como los ceros de este polinomio. Me doy cuenta que los números de Pell están relacionados con el número de plata. Entonces los números de Pell se definen, los que hayan estudiado la ecuación de Pell, se define como esta relación de recurrencia parecida a la de Fibonacci, salvo que tienes el coeficiente 2 acá, con condiciones iniciales 0 y 1. Y los cocientes sucesivos de los números de Pell convergen al número de plata. Por su parte, los números de Jacobstal son con el 2 hacia acá, con las mismas condiciones iniciales, 0 y 1, y están relacionadas con el número de cobre. Entonces, wow, yo le dije a Loren que estaba conmigo en ecuaciones diferenciales el año pasado, que trabajara estos números, y bueno, efectivamente llegó a esta construcción parecida a la que hizo Morgan, este, con los números de Pell, pero ahora
El problema era cuál era el superpartiente que te generaba el siguiente término. Y bueno, llegó a esta forma bien interesante. Se cumplen los mismos pasos inductivos y logró demostrar que la sucesión con los números de Pell satisface esta relación de recurrencia que aparece en OIS con estas condiciones iniciales y que también estos números Pell cuadráticos, por llamarlo de alguna manera, convergen en cocientes sucesivos al número de plata, al infinito y a la otra raíz de la ecuación de Pell al número negativo. ¿Cuáles son las implicaciones combinatorias de estos números? Estamos todavía averiguando de qué se trata. Y a su vez, de forma simultánea, está haciendo los trabajos con los números de Jacobstal. Entonces, definiendo la misma extensión con los números de Jacobstal, nos costó llegar al superpartiente, tuvimos que sacar bastantes cuentas, pero finalmente con la misma argumentación, pero ahora sería un super multipartiente que no estaba definido por Boesio, pero bueno, sería extender estas cosas generales y también logra demostrar que satisface otra relación de recurrencia con estas condiciones iniciales y los cocientes sucesivos se convergen al número de cobre, al infinito la raíz positiva y al menos infinito la raíz negativa. Y bueno, de verdad que esto es bastante interesante. Entonces, ¿qué sabemos hasta este momento? Hasta este momento sabemos que la sucesión de Pell generada por el 2 son las potencias de 2. Grubel en OIS encontró la relación de recurrencia para los números, estos son los de Jacobstal, creo que son los de Jacobstal, bueno, uno de los dos. Sin embargo, no hay registros en OIS de la 4, ni tampoco hay una forma cerrada para, no, perdón, para 2 es esto, es las potencias de n. Quise decir para esta sucesión, para la del 3. Y no hay tampoco forma cerrada y el 3 ni el 4, entonces estos son problemas abiertos porque tienen implicaciones en combinatoria que serían interesantes. No lo puse en las láminas, pero en el caso de los números que estudió Morgan, los de Fibonacci, Len Smiley en 2004, 2005, por ahí, logró demostrar que esos números contaban las particiones de n con 1, 3 y 4. Y que esa es la sucesión 6, 4, 9, 8. Y la 6, 4, 9, 9, que es la fibocuadrática generada por el 3 y por el 1, cuenta las combinaciones circulares restringidas de n. Entonces aquí hay problemas interesantes que se pueden estudiar en combinatoria con la función generatriz, pero bueno, me tocaría aprender un poquitico más de combinatoria porque hasta ahora la forma de resolver las relaciones de recurrencia es con el polinomio característico, así con las técnicas que uno hace en ecuaciones diferenciales, poniendo las condiciones iniciales bueno, y a pico y pala o con Python, como está haciendo Kevin, tratar de llegar a las soluciones cerradas que, bueno, no es trivial, pues. Pero bueno, se hace el trabajo y es bastante divertido y yo creo que es interesante todas las cosas que se hacen ahí. El problema general, que es el que le voy a proponer a Loren para el año que viene, y ya todavía le queda un año más en Gonzaga, es que, bueno, si hacemos la construcción con los números metálicos generales, tendrían esta forma, creo, hasta ahora es una conjetura, no lo he verificado, pero me parece, o sea, ya podemos intuir que el multisuperpartiente general para los metálicos
sería de esta forma. Y la conjetura que tenemos es esta. Creemos que esta sería la relación de recurrencia general de los números metálicos que también extiende los superpartientes de forma recursiva con estas condiciones iniciales, y no debe ser difícil demostrar que convergen en cocientes sucesivos al número áureo, perdón, al número metálico PQ y a su respectiva raíz negativa para la cola negativa de los cocientes sucesivos. Y bueno, obviamente que esto no está en OIS, habría que estudiar casos particulares como para el número de níquel, para el número de bronce, y ver cuáles son las implicaciones en combinatorias, pero ya por lo menos resolveríamos el problema general aquí planteado. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ya para ir cerrando, tenemos, quiero presentarles Metromaquia. Lo que van a ver son copias del manual de Fulk, que a su vez escribió el manual de Remomaquia. Tengo un problema que está en latín, pero en el manual de Fulk aparecen ciertas figuras geométricas y esto mide las áreas. Y es interesante porque, por ejemplo, en esta imagen que aparece acá, este número 77 forma parte de los números que trabajó Morgan, y es posible que uno de los números que esté trabajando Loren con los números de Pero y Jacobstal tengan que ver con este juego. Ahora, no son figuras planas, sino que son también sólidos platónicos, o sea, son sólidos platónicos o no, pero hay primas, hay paralelepípedos con ciertos volúmenes, y sería interesante estudiar estos números y si tienen alguna conexión con la teoría de números, que me imagino que sí. Me parece fascinante este manual porque trabaja con prismas, trabaja con ares, con fracciones que no son enteras, y bueno, realmente no les puedo decir más allá. Yo me siento hace como unos años atrás, en las jornadas de la Simón Bolívar del 2010, que fue la primera vez que presenté Remo Maica, que no tenía la menor idea. Pero bueno, fue gracias a la constancia y al trabajo que pudimos llegar a donde estamos. Esta es una figura fascinante, es como una especie de cono con un pentágono. Bueno, creo yo que es un pentágono, no sé cuántos lados hay aquí. Y aquí hay un birrombo, bueno, en fin, aparece una esfera, aparece un dodecaedro, aparece un cubo, un tetraedro y finalmente un icosaedro con cierto volumen. Lo que he podido ver, a diferencia de Rimomaquia, que se conoce un poco más y hay varios manuales que más o menos uno los puede ir siguiendo, de Metromaquia no he encontrado absolutamente nada, salvo el artículo de Nuno Silva y Anabela Teixeira, que publicaron en la Sociedad Brasilera de Educación Matemática en el 2016, y tienen este diagrama de Metromaquia. Llamé a Anne, que fue la que escribió el libro de Rimomaquia, se me olvidó hablar de ella al comienzo de la charla. Y Metromaquia es un juego de guerra, de estrategias, y bueno, es una batalla, pero ahora entre sólidos geométricos con ciertos volúmenes. Y bueno, ya veremos qué sale de aquí. Este diagrama que hicieron Nuno Silva y Teixeira me parece que está bien bonito, pero ellos enfocan más hacia la educación matemática como una herramienta para enseñar geometría, cosa que yo también me he propuesto con Rimomaquia, pero bueno, ya ahí aparecen otras complejidades que podríamos discutir después. Y bueno, esto era lo que les iba a comentar esta tarde. Bueno, todas las investigaciones han sido posibles gracias a los mecenas oficiales de Gonzaga. El señor Rob y la señora Claire McDonald tienen un programa que llaman las becas McDonald aquí en Gonzaga, que
gracias a ella los estudiantes pueden colaborar con nosotros. Bueno, le agradezco a todos mis estudiantes, no solo en Estados Unidos, sino en Venezuela y en España, pero los menciono a Morgan, a Lily, a Rie, a Lauren, a Kevin, a Gaby, a Mike, a Alan y Jesús Gilacia. Bueno, son dos jovencitos que están en bachillerato, que son una, unas promesas en matemática los dos. Y por supuesto en los inicios de toda esta búsqueda a Douglas que nunca lo puedo dejar de lado y a ustedes también les agradezco por asistir al seminario el día de hoy. Yo siempre cierro las charlas de Ritmomaquia, así sea de contenido matemático o de contenido divulgativo, con algo que yo he denominado la profecía de Smith, de Eugene Smith. Fue un matemático americano bueno, hizo muchas contribuciones. De hecho, le propuso a Felix Klein que fuera el primer presidente de la Asociación Matemática Internacional. Y bueno, fue una figura bien importante, tanto en matemática como en la educación matemática aquí en los Estados Unidos. Y en su paper sobre ritmomaquia de 1911, el inicio dice una cosa como esta, que cuando el tema de los juegos numéricos sea adecuadamente tratado y que la larga e interesante historia sea contada de cómo el mundo aprendió a manejar los pequeños números, tanto en el juego como en el comercio, el clima será probablemente encontrado en el capítulo relacionado con la batalla de los números, la ritmomaquia de la Edad Media. Entonces yo siempre menciono esto porque me parece que a más de 100 años ya Smith vislumbraba, ¿no? Era un visionario, ¿no? De que en algún momento estas cosas iban a resurgir y a tener la importancia. De verdad que me agrada mucho formar parte de estas cosas que Smith ya anticipaba a inicios del siglo XX, que no lo hubiese podido lograr sin mis estudiantes, obviamente, y sin el empuje de Douglas en los años iniciales. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de la presentación. Bueno, Tomás, muchas gracias. Y ahora pues abrimos para las preguntas. Preguntas y comentarios. Bueno, voy a empezar yo. Tomás, cuéntanos un poco cómo empezaste en este tema, cómo descubriste esto, porque yo nunca había escuchado la palabra ritmomaquia antes, ¿no? Y Sí, sin sí. embargo veo que es un juego que en algún momento pues tuvo, tuvo cierta relevancia, ¿no? Tienen los tratados y parece que la gente lo jugaba. Y si sabes, pues si sabes jugar, cuánto dura una partida, cuántas veces has jugado, etcétera. Gracias, Marco. Te agradezco la pregunta y está bastante buena. Fíjense ustedes aquí, yo aquí atrás tengo un tablero de ritmomaquia que lo ven ahí atrás, ¿no? Esa es una partida por WhatsApp que estoy haciendo con Julio. En este momento él me está ganando, ¿no? Yo soy las negras, él es las blancas, y la tenemos parada porque bueno, él está con sus cosas y yo con la mía. Yo aquí les tengo algunas piezas que les quiero mostrar. Estas son unas piezas con números romanos que yo adquirí recientemente. Estas son las piezas del tablero, que tengo el triángulo 45, la pieza 64. Y la respuesta a tu pregunta es sí, efectivamente lo sé jugar. Extrajimos del manual de Lever y Fulk, que se encuentra como apéndice del libro de Ann Moyer, que es un manual viejísimo, no sé si ven la fecha ahí, aquí está, de 1500, ya que no lo
voy a poner, bueno, de 1556. Y ha sido de la lectura de este manual que Douglas y yo, principalmente Douglas, ¿no? Lo que le propuse a Rey es releer el manual para ver si hay algo que no se haya entendido inicialmente. Hay varias formas de mover las piezas. En Venezuela logramos organizar 4 torneos, perdón, con los estudiantes. Se hizo una pequeña célula en la Simón Bolívar, por cierto. Uno de ellos ganó el tercer torneo, un muchacho que se llama Rafael Telles, le logró ganar a Manuel. Y sí, a nivel deportivo, pues a nivel de competencia, sí, sí hemos hecho algo. Pero como dije en la presentación, ya detalladamente cómo se mueven las piezas y todo eso, bueno, ya eso se requiere más tiempo. La primera pregunta era que cómo vine a dar con esto. Bueno, esa es una anécdota muy bonita, ¿no? Mi mamá me regala los 2 tomos de historias de la matemática de Smith. Siempre me ha fascinado la historia de la matemática y leyendo el libro estaba por ahí en la página 198. Los detalles los sé cuando me toca dar la presentación a nivel divulgativo y eso me atrapó, pues yo tendría como 18 años y siempre tuve la curiosidad de qué se trata esto, en su momento, bueno, sin dar nombre, con los compañeros no me prestaban atención, no, Tomás, o una perdedera de tiempo. Pero bueno, la insistencia continuó y luego de terminar el doctorado, Douglas coordina la sesión de Historia de la Matemática en las jornadas de la Bolívar, presento el resumen y bueno, quedó fascinado. Luego invitamos a Ana Caracas en 2000, ¿qué? 2013 creo, y ella me regala el libro, el que yo había comprado, se lo regalo a Douglas, y bueno, y ahí arrancamos con el club y con eso, y con el tiempo fue que salió las conexiones con los números de Fibonacci y todo esto, pero bueno, fue poco a poco. He tenido dificultades en arrancar el club aquí en Gonzaga por la parte burocrática. Son los estudiantes los que lo tienen que manejar. Entonces, bueno, y ya hay un club de, de juegos de estrategia. Entonces, tengo que explicar que se trata de algo más que un juego, que es una cosa que va un poco más allá con investigaciones matemáticas, pero bueno, poco a poco. Chichi. Oh, yo chino una pregunta. Ajá, Eleazar, dime. Ay, Boa Chichi tarde. viene en la cola. É uma curiosidade aqui computacional. Sí. Tem algum intento de, de fazer programa para que o computador pueda jugar esse jogo? Será? E a outra é, bom, um jogo tem alguma limitação de possíveis combinações a nível de número. O sea, cuán grande puede ser a cantidad de combinaciones que pueda haber dentro de un juego. ¿Entendés? Bueno, están excelentes las dos preguntas. Y gracias, Eleazar. En los estilos de juego, hay dos tipos de obtener la victoria. Las victorias menores, que es por colección de puntos. El primer jugador que llegue a 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, gana la partida. Eso se acuerda previamente entre los jugadores al iniciar la partida, pero después hay unos estilos más avanzados que se llaman las victorias mayores, que consisten en poner las piezas que estén en progresiones aritméticas, progresiones geométricas o progresiones armónicas. En su momento se hicieron estas tablas de progresiones con las piezas del tablero y hay ciertas combinaciones, ¿no? Estas tablas tienen errores, ya Carlos González eh, en la OCDE, antes de yo llegar aquí a Gonzaga, hizo un código MATLAB para corregir eso, pero bueno, quedó por ahí.
Va a trabajar ese código luego que termine las reglas, porque ya quiere estudiar computación y eso, y sí hay combinaciones. Ahora, ¿cuán grande, cuánto puedes hacer las combinaciones? Eso depende de cuántas piezas juegues, cuántas piezas, cuánto tú extiendas el tablero, y ahí se conecta con lo que hizo Morgan. Pueden haber combinaciones, de hecho, Lili estaba haciendo eso antes que nos agarrara el cierre, y bueno, lamentablemente todo el mundo para su casa y no pudo hacer más nada, pero sí hay implicaciones en combinatorias. Es interesante, pero bueno, hay que seguir avanzando poco a poco. Chichi estaba en cola, creo. Dos cosas. Bueno, primero felicitarte porque, como alguien mencionó, creo que Faru Martínez, es la primera vez que oigo hablar de un juego tan interesante, y sobre todo felicitar a ti y a Douglas en particular por la persistencia, que revela profundidad a partir de algo que podría parecer superficial. Eso es una de las grandes, digamos, de los grandes logros de la humanidad con la matemática, ¿no? Que logra, para poner un ejemplo, en el estudio de los primos, por ejemplo, que cualquier persona con algún conocimiento de aritmética saben que son los primos, y rápidamente se puede plantear problemas muy profundos de algo que parece superficial. Pero había una pregunta que me interesó, y porque yo les pasé el artículo de obituario que hice para mi maestro Luis Báez, y él siempre fue muy, muy acucioso en cuestiones de las particiones. En particular, desarrolló un método muy lindo para las fórmulas de Ramanujan y Hardy. Pero lo que yo quería decir es que tú mencionaste que dentro de alguna de las aplicaciones combinatorias que has buscado, aparece la fórmula para las particiones 1, 2 y 3. En general, los problemas de particiones con colecciones finitas de números son problemas muy complejos, problemas combinatorios muy difíciles, y yo creo que sería muy lindo seguir en esta línea de penetrar la profundidad a partir de cosas relativamente sencillas o que parecen superficiales, pero penetrarlas y conseguir y resolver problemas de profundidad combinatoria. Entonces, yo quería que retomaras un poco, que lo dijiste muy al pasar, porque bueno, tenías mucho material, hablar de estos problemas combinatorios que te has conseguido y cuáles son los que viste que están resueltos, cuáles se podían plantear, etc. No, sin duda, Chichi, te agradezco la pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que la fuente más amplia que hay de combinatoria y teoría de números, que todo lo que tenga que ver con números enteros, es sin duda OEIS. Ahí hay cualquier cantidad de información de cosas que se verifican primero, eso lo administra Sloan. Y bueno, vale la pena comentar que el preprint que Douglas y yo hicimos estando en Caracas, Sloan lo colocó en esas sucesiones, y nosotros no sabíamos nada. De hecho, Douglas es el que me dice: mira, Tomás, el artículo salió ahí. Ah, bueno, entonces eso significa que de alguna manera Sloan consideró que era relevante lo que estábamos haciendo Douglas y yo en su momento. Y bueno, eso nos satisfizo mucho. La de Fibonacci son combinaciones, particiones con 1, 3 y 4, dando la electiva de números de Fibonacci. Pude ver que la técnica de Smiley
se pudo extender si tú tienes una relación de recurrencia de la forma AM igual a AMK menos 1 más AMK menos 2 más AMK. Eso te da las particiones de M con M1, M2, MK. Se hace de forma más o menos estándar. Y la asociación 99, que era la que en términos de lo que Douglas y yo hicimos era la fibrocuadrática 1.3, cuenta unas cosas que se llaman las combinaciones circulares restringidas. Lo que pasa es que yo no soy experto en combinatoria, no tengo la menor idea de qué genera eso. Luego, con los números de Pell, claro, no me he sentado a revisar con detalle cuáles implicaciones en combinatoria tienen los números de Pell o los números de Jacobstal, pero sin duda en OEIS aparecen. Cabe mencionar que hice la tarea por si salía esta pregunta. La asociación que está trabajando Loren de los Jacobstal con el 2, apenas se encontró la relación de recurrencia el año pasado. O sea, y está en OIS y no hay absolutamente nada, ni la forma cerrada, o sea que son sucesiones muy nuevas. Por lo tanto, los problemas combinatorios que eso van a tener son, o sea, están en estudio y pudiéramos ser nosotros o puede ser cualquier otra persona más pudieran encontrar algún tipo de solución. En Smile está en Alaska, en Áncora. Yo estuve en Seattle hace 2 años y Washington y Alaska están en la misma seccional de la MAA y fue el jefe del departamento de Áncora. Yo le doy mi tarjeta, le digo que estoy interesado en hablar con Len, él me escribe, le doy el cuento, pero me respondió, no, eso lo hice yo hace mucho tiempo, ya se me olvidó. Entonces, bueno, le perdió el interés, lamentablemente. Pero lo que yo le digo a los muchachos, recientemente, al llegar a Gonzaga con el tiempo, mientras me adaptaba y eso, y lograba entender el día a día en el departamento, lo bueno es que ya cuando los estudiantes empezaron a conocerme, se empezaron a acercar. Y bueno, gracias a ellos es que ahorita los resultados están saliendo, pero hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, Gaby, que está en la central, ella está trabajando los números piramidales que hay más a partir de la pirámide 91 y la pirámide 190. Hay otros números piramidales en la extensión que hizo Morgan y el problema sería cuando nos pusimos a averiguar en OEIS, resulta que hay números piramidales de base triangular, de base cuadrada, o sea, hay toda una, y muchos de esos números piramidales están ahí. Por lo tanto, hay problemas que tenemos que ir abordando, pero su solución irá llegando a medida que los estudiantes se vayan acercando. Lo crean o no, este muchacho Bruno que acaba de despedirse en el chat me escribió esta mañana. Él está en Italia, es computista, lo invité al seminario y bueno, porque estaba interesado en las reglas. Seguramente le iba a parar con el blog, le iba a parar con el paper en Arcai, no sabemos cómo, pero bueno, poco a poco se están integrando. A nivel, ya estoy apartándome un poco de tu pregunta, Chichi, pero para comentar, este, están apareciendo más gente. Ahorita por ahí vi a Julio, que es venezolano, está en Argentina. Recientemente apareció Esther Blanco, que está en España, que es licenciada en letras y está escribiendo una novela cuyo el centro de la trama es Rimo Malek, entonces está aprendiendo a jugar y bueno, ojalá logre escribirla. Sería algo interesante difundir todo esto. Apareció en el CID, que es el congreso que hacen los estudiantes en la UCB, Richard St. Louis en Canadá, que me dijo que ya tiene listo el prototipo online, qué sé yo. Si se meten en Google Store y escriben Rimo Maquia, esa app que aparece ahí la desarrolló Julio León con la dirección de Miguel Astor, que es el presidente del Club de Venezuela.
Y bueno, y los otros amigos son Chesco Reales y Sophie Kaflich, ambos en Suiza. Entonces, bueno, poco a poco se está integrando una red interesante de entusiastas y estudiosos. Y bueno, hay que seguir. Yo lo que siempre digo es que hay que continuar, pero esto nos está llevando a buenos resultados al final. Yo quiero ver a dónde llegamos, pero como dice Borges, pues hay que buscar solo por el placer de buscar y no por el de encontrar. Marco, tienes la mano levantada. Yo tenía alguna pregunta. Y yo la estaba esperando, Rafael. No, lo que pasa es que estoy pensando porque tengo muchas. Algunas no son muy serias así. Bueno, la podemos dejar después en la conversa si quieres. No, bueno, está bien. Yo estaba pensando en en que ya, como existe el juego con esa dimensión que tú presentaste y todas las investigaciones que tú has hecho te pueden dar una especie de perspectiva de crear un negocio donde existan tableros de la metromaquia de cualquier tamaño, y eso te puede generar para los que son fanáticos, sí, porque eso parece una secta, ¿no? Los que les gusta ese juego de ese color. No, es verdad, es verdad, es verdad. Los pitagóricos, los números pitagóricos fueron inventados como una especie de, dentro del contexto de la religión de los pitagóricos. O sea, tal vez ustedes son como herederos o descendientes, digamos, culturales de ese espíritu de la secta de los pitagóricos. Así que de repente tiene un negocio en potencial ahí. Mira, Mira, esa por pregunta cierto, tuya, hablando de los Rafael. pitagóricos, una propaganda, bueno, no es que yo tenga ningún interés comercial, pero hay una novela de un español que se llama El asesinato de Pitágoras, Sí, que es excelente. Ahora salió impresa, pero fue un récord como novela en español electrónica, y sí, que es todo alrededor de la irracionalidad sí, de raíz de dos, ¿no? sí. Yo la disfruté mucho. Ahora sacó otro, pero no, yo lo compré, pero no lo he leído, que es El asesinato de Sócrates. Pero ese tipo es un tipo genial, Sí, y se ve que está muy bien asesorado matemáticamente. sí, lo voy a Y buscar. Sí. El Bueno, asesinato de para Pitágoras, muy bien. responderle a Sí, Rafael, sí, esa pregunta que tú me hiciste me la hizo en su momento Félix Tolo, que nos entrevistó a Douglas y a mí estando en Caracas. sí, Sí, efectivamente tenemos un modelo de negocio montado, pero claro, para pensar en un modelo de negocios a futuro, primero hay que popularizar el juego, y para popularizar el juego hay que crear redes de jugadores, y para crear sí. redes de jugadores hay que divulgar y hay que Mm, enseñar, y ese trabajo ha sido cuesta arriba. sí, pues. Julio tiene en este momento una idea que no se le he comentado a Douglas, pero bueno, ya que está aquí, es un canal Discord, que es una especie de red social. Tomás es un experto en Discord con Super Smash Bros. Bueno, en el mundo de los gamers y en esa cultura medio extraña de los juegos, está Discord, yo desconozco eso. Sí, Pero la idea de Julio es, bueno, vamos a crear un canal Discord de ritmo maquia, tratar de, no sé, incentivar con ciertas formas para generar fondos, hacer tableros y todas esas cosas, sí, porque ese es otro problema. O sea, ese tablerito que está atrás, con las coordenadas que mandé hace nuevamente, o sea, ese es un tablero que me salió con las piezas en $120, o sea, porque el cuero es costoso. bestia. Sí, Douglas experimentó en su momento con un tablero en Aguavía que, ¿cuánto fue que te salió, Douglas? Bueno, pero debió ser muy barato, no sé, no puede hablar, bueno, está bien, pero le salió súper barato, pues. sí, Entonces, claro, esa es otra cosa. La gente que se nos ha acercado en su momento, no, yo quiero comprar un tablero, entonces le insistíamos, pero bueno, mira, pero hazte un tablero, pero la gente quiere llegar pensando que uno le vende el tablero y no están hechos, pues. sí, Entonces, claro, ese es otro problema, pero sí, la idea de negocio sigue estando montada, pero tenemos que resolver el problema de las reglas primero antes de masificarlo, ¿no? sí. Y bueno, sí, obviamente que todo está en el tapete.
Sí, otra pregunta con el mismo tono. ¿Por qué poner a pelear a los números? O sea, me estaba pensando, ¿a quién se le ocurre hacer un juego donde los números pelean? O sea, ¿qué personalidad le puede atribuir uno a los números para crear un juego donde los números pelean entre sí? Douglas, estás ¿No? mudo. Yo creo que Douglas te quiere responder algo, no sé. Pero Douglas Él está... está mudo, que se ponga el sonido, pues. En el fútbol también tienen números, ¿no? Sí. Sí, pero en el Ah, fútbol que no tiene son cómo los ayudar jugadores a siempre con los No mismos tiene números, más o menos micrófono, por no las tiene No, micrófono, no posiciones. tiene Douglas. micrófono. Nada, está bien. Ah, Mira, no sé con qué intención a pelear. Ahora, no, pregúntaselo a Nicómaco cuando lo veas en el más allá, no sé, en fin, no sé, de verdad que no tengo la menor ¿a idea. Bueno, quién se le No, ocurre? yo desde chiquito, para Ya mí va, siempre pero quedó claro déjame que los darle pares y una los impares respuesta. son enemigos. Sí, pero Permíteme. aquí no se trata de eso, aquí es mucho más No, pero es complicada la que si relación. uno lo consigue, ya va. Pues parece que gradualmente nos estamos yendo a la tertulia con esto. Cuando queda la mente es pausa, Marco. Pero Fíjate. mira, que Marco No, tiene una bueno, pregunta. yo iba a hacer otra pregunta, pero tiene que ver No, pero déjame con la responderte esa línea de rapidito. Eleazar, la combinatoria de los Recuerda que números. desde el pitagorismo, o Sí, sea, cuando tú metes los elementos místicos al pitagorismo, sí. hay una clasificación de pares e impares, de femeninos y masculinos. Entonces ya está, pues, o sea, eso obedece a la naturaleza humana. La Sí. intención de poner a pelear a los números, bueno, dime tú si los hombres y las mujeres no viven un conflicto eterno, o sea, Ah, no lo sé. Desde ese punto de vista, de las concepciones voy a místicas investigar. de los números, era razonable pensar en poner a combatir a los números porque también, de hecho, Rimomachia aparece en la utopía de Tomás Moro. Él hablaba que en la isla, al caer la tarde, los habitantes de Utopía jugaban una especie de combate de números, sale así en la novela, entonces claro, Sí. pero era como una forma de contrastar, de contraponer las virtudes frente a los vicios. Entonces era un entrenamiento para ir entrenando a los hombres en las virtudes humanas. Entonces, más o menos por ahí debe ser la respuesta. ¿Quién sabe habrá números atribuidos al lado femenino, a la esposa, a la suegra, a las tías, a No lo las sé. hermanas, y al lado masculino, a los hombres, al esposo y a los amigos que van al bar Algo todos los así. días? Ahí sí hay bastante material para pelear. Mira, Douglas, creo que ¿Sabes? lograste resolver tu... Bueno, Douglas, creo que te oyes. vamos a parar la grabación. Vamos a agradecerle otra vez a Tomás. No, por favor, yo tengo una pregunta para Tomás. No, pues yo Y también, pero todavía Marco tiene otras también, preguntas. Y tiene, Marcos también. Y creo Marco que Pérez También tiene, todavía no Marco ha Marco, Pérez, Vicky, después terminado. Marco. Yo Vicky, tenía después otra Marco pregunta más seria, y después la chico. corte. Dale. Las Ajá. configuraciones Vicky. de los números que cuando se ganan, ¿hay alguna propiedad especial o propiedades especiales que satisfacen los números de una victoria, por ejemplo, o de una derrota? Sí, en victorias mayores tienen que estar en progresiones aritméticas, geométricas, armónicas o combinaciones de cualquiera de ellas. Ah, sí. Sí. Y en la medida que tú, se sabes, por ejemplo, si en la medida que aumentas el número el tablero, la Ujú. complejidad combinatoria, digamos, de las jugadas, ¿se sabe alguna cosa de eso? Sí, de hecho, Lili estaba haciendo eso hasta que llegó el bendito COVID. Hay estabilidad en la progresión aritmética y en la geométrica. La armónica tiene una asíntota por el hecho que los armónicos son inversos. Entonces, asintóticamente tú vas aumentando, pero llega un momento que trunca y puede haber una cosa combinatoria interesante. Sí, sí. Fíjate Ella tú. lo estaba haciendo, pero llegó la Sí. cuarentena y se fregó la cosa. Y no han pensado en ese tipo de cosas. Esas son sucesiones en diferencias finitas, ¿no? Ecuaciones en diferencias finitas que normalmente están asociadas a procesos de discretización de ecuaciones diferenciales. Sí, Estas que tú tienes sí, ahí son son de orden 4, ¿no? sí. Entonces yo me estaba pensando así, lucubrando, porque yo no sé nada de esto de teoría de números así. Esto es teoría de números puramente aritmética. Esto es durísimo porque no tiene nada de dónde agarrarte. Pues, si soltaran en la selva con una lima de uña para que te defienda. Entonces yo lo que estaba pensando era si no existía o no habrían pensado en algún tipo de, por ejemplo, de ecuación diferencial o sistema de ecuación diferencial que pueda ser
la versión continua de esto y de repente estudiar las soluciones de esa cosa para ver qué pasa. A ver si hay alguna relación. Está muy interesante, no lo Por había ejemplo, pensado. también este tipo de los números de Está muy Fibonacci interesante. y secuencias también en diferencias finitas están relacionadas con sistemas dinámicos, con procesos De algorítmicos, hecho, entonces de repente si hay algún objeto, digamos, más palpable, yo que sé, que sea no palpable, sino que sea que no sea nada más puramente aritmético, ¿no? Que tenga esta representación, o que que esté asociado a un proceso de algoritmo, que esté asociado a estas sucesiones de números, de repente sería interesante. Por lo menos sí, para sin mí, que no duda, sé nada de eso. sin duda. No, sin duda. De hecho, Mike quería estudiar la función continua de Fibonacci, pero es una forma exponencial. Pero está muy interesante tu pregunta. No la había pensado y pudiera salir algo interesante saltando al continuo. Está bien interesante. Voy a Sí. ver a quién se lo propongo. Gracias, A mí me parece Rafael. interesante si de repente encuentran algún tipo de ecuación Sí, diferencial sí, o sí. sistema de No, sin ecuaciones duda, sin duda. diferenciales Sin duda. que tenga, cuya discretización corresponda a estas leyes, a esta asociación en diferencia finita, y de repente hay alguna relación ahí. Muy, muy bueno ese problema. Vamos a tenerlo ahí en el loop de problemas por abordar. Okay. Bueno, Vicky y ya. Marco tienen ahí. Ahorita en la conversa me vuelve a preguntar, Rafael, tranquilo. Marcos está primero, Marcos está primero. No, adelante, Perdón, Vicky, no hay Marco problema. y después Vicky. Bueno, la pregunta es cortita. Tomás, yo quería saber si has explorado conexiones con teoría de juegos y, por ejemplo, dado una configuración en un tablero, qué tan probable es formular una estrategia ganadora, y un poco relacionado con eso, ¿hay empates en este juego? Y si los hay, ¿qué tan comunes son? Mira, está excelente la pregunta. Le propuse una tesis a Manuel de teoría de juegos combinatorios para estudiar las complejidades tipo complejidades en todas esas cosas. Hay que hacerla para Rimomaquia. No sé qué tipo de complejidad tiene Rimomaquia, era parte de lo que él esperaba. Y lo de los empates no es la primera vez que nos hacen la pregunta. Yo no he visto hasta ahora empates en Rimomaquia, lo que no significa que no exista. Simplemente no los he visto. Es una buena pregunta y no te la sabría responder. Lo de las complejidades hay que meterse con teoría de juegos combinatorios. Eso es álgebra y álgebra durísima, pero lamentablemente por razones de tiempo, bueno, la situación en Venezuela cada vez más compleja. Manuel no pudo concretar la tesis, pero está en ese pool de problemas por resolver, estudiar la complejidad, el orden de complejidad de Rimomaquia de acuerdo a las reglas que se establezcan. Esa es otra cosa que hay que tener claro. Lo bueno es que hay bastante trabajo por detrás, ¿no? Sí, sin duda. Tienes Sin demasiado duda. que hacer ahí. De Bueno, hecho, Morgan me decía, profe, ¿por qué necesitamos más matemáticos aquí? Sí, mi hija, mi amor, de verdad que sí, pero la idea es que tenemos que continuar y divulgar hasta que eventualmente haya más colaboración, pero ahí vamos, poco a poco. Pero sí, hay muchas cosas por hacer. gracias. No, gracias a ti, Marco. Ahora sí, Vicky, tu turno. Vale, gracias. Bueno, agradecida por tu exposición. Yo quería hacer al menos 3 preguntas, pero lamentablemente creo que Douglas ya volvió a perder audio, porque una de las preguntas tenía que ver con, aprovechando que están los dos, iba hacia educación matemática. Pero bueno, empecemos precisamente por a ver qué me puedes contestar tú. Tú en algún momento de la charla comentabas que, bueno, tu acercamiento hacia la ritmomaquia había venido primero por curiosidad, luego el encuentro con el crecimiento de esa curiosidad te llevó a estudiar más y más y más, y en algún momento cuando haces la fusión con Douglas, también comienzan intereses que tienen que ver con educación matemática. Hoy en día estás más hacia investigación matemática.
¿Qué ha pasado con esa vertiente de Rimomaquia como estrategia o como estrategia didáctica para mejorar las matemáticas? ¿Ustedes siguieron explotando eso? ¿Lo está haciendo Douglas nada más? Sí, Esa sí. parte. Y la otra, la Ajá. otra pregunta, hacértelas todas de una vez, y la otra era un poquito más técnica. Al principio de la exposición, creo que en la lámina anterior a la ecuación 3, tú dabas la primera fórmula cerrada de los ASUNM y hablabas de que el proceso es inductivo. La inducción era sobre M, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, la inducción no es solo sobre M, sino que es Porque sobre tienes dos M índices. y por la paridad de M. Es una inducción doble. Por eso es que Exactamente. por eso es que la complejidad en sacar la cuenta es muy alta, porque tú tienes que hacer inducción, pero en el paso inductivo también la forma de la paridad de M implica el siguiente paso. Y es todo un rollo, o sea, de hecho a mí me costó entenderlo y a las muchachas les cuesta mucho, pero una vez que agarran, sí, que es sobre M la inducción, tal cual, pero es una inducción. O sea, tú construyes términos y también haces inducción sobre sobre la expresión de par o impar de M, y entonces cuando haces la demostración tienes que dividirlo en los dos casos para poder continuar. Y en la verificación del paso 1 de la inducción tienes que hacerlo para N par, M par y M impar. La otra pregunta te la agradezco muchísimo, Vicky. Y lo que te puedo decir es que nos ha costado muchísimo incidir en los entornos educativos. Yo traté de presentar el juego aprovechando a Tomás, que estaba chiquitico, que estaba primero en maternal, primero en kinder, primero en después en primaria. Llegamos para acá y él estaba en tercer grado. Y en Venezuela fue imposible, pues, o sea, en Venezuela Tomás fue al centro de educación inicial del Banco Central, no hubo posibilidad, aunque sea un taller. Tuvimos una experiencia en el hebraica con la comunidad judía, que fue bien bonita, los niños se interesaron, los torneos en la universidad, pero porque yo estoy convencido de que Ritmomaquia puede ser una herramienta para el aprendizaje lúdico de la matemática. Y la misma naturaleza del juego tú lo puedes o sea, lo puedes ir complicando a medida que los jugadores van desarrollando las destrezas aritméticas hasta llegar a proporciones y todo eso. De hecho, quiero ir más allá. Yo presenté en el pedagógico cuando Thais me invitó en febrero del 16, creo, una cosa que se llama mini ritmomaquia, que es un tablero chiquitico con 4 piezas negras y blancas para que los niños en edad preescolar se entrenen en nociones de sumas y restas. Entonces, todos esos proyectos los tengo en mente, pero me ha sido muy difícil conectar con investigadores en educación matemática y en los entornos educativos imposible. Al llegar acá, apenas le nombro el juego a la maestra de Tomás de cuarto grado y tardé una semana en hacer un taller en la escuela Logan donde fue Tomás y los chamos quedaron encantados. Pero ¿qué pasa? Luego de la experiencia no se sigue más. Yo creo que hay que conectar con investigadores en educación matemática que tengan ideas claras de, de epistemología y que tengan ideas claras de uso de juegos, de recursos, de los juegos como recursos educativos, y ahí podemos hacer algo. Ayer tuve una reunión con una señora en Panamá que tiene Fundapromat, que hacen juegos y cosas por el estilo. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero en Venezuela fue imposible entrar en las instituciones educativas.
No pude hacer ni un solo taller de ritmomaquia en ninguna de las instituciones donde estuvo Tomás, lamentablemente. Vale, gracias, Tomás. Bueno, y ahora pues pasamos a la tertulia. Entonces, antes de eso, vamos a agradecer una vez más a Tomás. Son unas preguntitas. Son unas preguntitas. Antes Adelante. que cierre. Tomás, Dime, Lezar. ¿habría alguna posibilidad de tener estrategias de tal manera que el juego nunca parara? No lo sé. No lo sé porque yo creo que el juego está diseñado para que tú puedas capturar y te puedas escapar. Yo creo que podría ser si juegas en un tablero infinito, lo cual tendría limitaciones técnicas a la hora de implementarse. Pero en tablero finito no sabría responderte si es posible que el juego entre como una especie de ciclo y nunca se acabe. No lo sé. No tengo idea. Porque você tendría un teorema por ejemplo, para garantizar que no importa la jugada, siempre alguien gana, por ejemplo. Tendría una estrategia de juego. Siempre existe una estrategia de juego que alguno de los dos gana. O separan un número finito de pasos, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí. yo creo que eso tiene que ver un poco con la pregunta de Marco. Cuando se logra estudiar la complejidad combinatoria del juego a nivel de teoría de juegos combinatorios, se puede ver si esa complejidad da lugar a ese escenario de que siempre se están atacando, pero nunca se termina. Y eso sí tiene que ver con la posibilidad de que haya empate en el juego, pero no lo sé. De verdad que no tengo idea. Gracias. No, Ale, gracias a ustedes también por todas las preguntas y por asistir. Gracias, Tomás. Felicitaciones otra vez. Bueno, gracias por todo.